Buenas noches, ¿cómo estamos? Aquí estamos una vez más, oiga, viernes, que el cuerpo de Cristo sabe que el día de hoy tenemos tiempo de edificación, de crecimiento, muy contentos de estar aquí con ustedes el día de hoy a las 8:30 aquí en México, por ahí en otros países 9:30, por otros por ahí en la madrugada, pero estamos aquí, sé que este programa que vamos a tener el día de hoy va a ser mucha dedicación porque tenemos un invitado muy especial desde Argentina, muy lindo por allá. Y bueno, pues el pastor Juan Humano está con nosotros el día de hoy. Oiga, nos trae un tiempo donde vamos a aprender del propósito eterno. Ese es el tema del día de hoy. Así que preste atención, ahí agarre una libretita, su lápiz, para que podamos anotar lo que se nos va a hacer más importante, lo que no entendamos, podamos poner por ahí preguntitas, vamos a estar interactuando con usted. Así que bienvenidos, gracias por estar con nosotros y le pedimos que ponga un like por ahí, que lo comparta, porque esta palabra va para muchas personas y obviamente pues tenemos que compartirlo, que por gracia se nos hay que compartirlo, ¿y a poco no? Entonces, no seamos egoístas y compartamos lo que aprendemos porque queremos que muchas más personas lleguen a ese entendimiento en el cual vivimos el día de hoy. Y bueno, pues más preámbulos, pastor, buenas noches, ¿cómo está usted? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? A ver, platíqueme cómo está el clima por allá, por Argentina, por la región donde está usted. ¿Cómo está Violeta? ¿Cómo está toda la audiencia? Qué bueno poder compartir contigo. Estamos acá desde Argentina, bueno, contentos de poder compartir este tiempo juntos de edificación. Estamos acá en otoño, ¿sí? Estos días han estado bastante frescos, sí, bastante frescos, con mucha lluvia por aquí, así que pero muy agradable, la verdad que muy agradable el clima, así que muy contentos de poder estar. Y bueno, estamos en el norte de Argentina, ¿sí? En el norte de Argentina, y bueno, acá son las 3 horas de diferencia que tenemos, acá son las 23 y... ¿qué hora? Ya me perdí. 23:38 es acá, ¿sí? ¿Es más temprano o más tarde? Más tarde. Ya estamos por llegar a la medianoche. Pues doble gracias por estar aquí con nosotros, de verdad. Bueno. Entonces, oiga, de verdad que le agradezco el que pues esté pues a esta hora de la noche, yo ya estuviera en mi quinto sueño acompañándonos, pero qué rico que está cálido, está como frillito, ahorita está aquí en Guadalajara un calorcito, que usted sabe que hay que poner el aire porque eso está que quema, pero qué bonito y qué diversos son los climas y por los diferentes lugares donde estamos, ¿verdad? Así que muchas gracias, le agradezco muchísimo el tomarse su tiempo con esa diferencia de horario para estar con nosotros y picarnos. A ver, platíquenos, pastor, pues de este tema que traes el día de hoy, del propósito eterno, porque, pues, mira, muchas personas pues lo han entendido bien, a otras estamos ahí ya en el proceso de entenderlo, y habrá personas que digan, pues todavía no me cabe, o sea, no alcanzo a entender. ¿Qué es eso del propósito eterno? ¿Qué es eso de la verdad presente? A ver, platícame, pastor. Perfecto, bueno, muy bien. Fíjate que esto ha sido un tiempo en el cual dentro de un orden de explicación hemos tratado de entender, obviamente por el Espíritu, y poder entender, tener la claridad de qué cosas van, porque todas las cosas son importantes, lo que podemos ver en la palabra y lo que corresponde a la edificación, todo es importante, pero creemos que hay cosas que van primero dentro de ese orden. Es importante, pero creemos que como una construcción en una edificación, hay cosas que van primero, hay cosas, todo es importante, pero hay cosas que tienen que ir en un orden de edificación primero. Entonces, cuando hablamos del propósito eterno de Dios, creemos que es uno de esas temas o de esas cosas que van primero, porque es el obviamente de todas las cosas, es realmente el punto de partida. Sabemos por la palabra que todo fue hecho por Él, en Él y para Él, y todo en Él subsiste, pero toda la existencia de todas las cosas tienen una matriz, esa matriz es el propósito eterno de Dios. Por ello es que fue hecha la tierra, por eso es que fueron hechas todas las cosas, constituidos verdaderamente, porque Dios tenía un propósito puntual. Él tenía un propósito puntual, a partir de Génesis, todo lo que tiene que ver con la creación
fue creado aparte de ellos. Entonces mirábamos aquí y digo, qué importante es poder entender esa fuerza de Cristo, poder entender, digamos, de todas las palabras que podemos hablar, poder hablar palabras que nos puedan llevar a la razón, digamos, de la existencia, a la razón por la cual nosotros hemos nacido, la razón por la cual nosotros estamos en la tierra. Creemos que eso va a dar verdadero sentido a nuestras vidas. A veces vemos que hay personas en congregaciones, en lugares donde de pronto pierden el sentido, pierden, dicen acá, la brújula, ¿sí? Y pierden a veces la esencia de por qué estamos, de por qué nos vimos, de lo que hacemos. Y yo creo que el perder el sentido, el perder la razón, quizás el sabor a las cosas que de pronto realizamos, radica puntualmente en no tener claro la razón, el propósito por el cual Dios nos ha creado. La razón de nuestra existencia es la razón por la cual nosotros miramos es una sola, y esa razón puntualmente parte de la idea de Dios, de la intención de Dios, de su propósito. Creo que cuando el lectura va a hablar de Dios, cuando va a hablar de lo que Dios quiere, cuando va a hablar de lo que hay en el corazón de Dios, vamos a hablar de todo ello. Estamos haciendo referencia al eterno de Dios. Si hablamos de la voluntad de Dios, y bueno, uno en su mente puede vivir muchas cosas, yo creo que la voluntad es esta o aquella, pero hay cuando hablamos de voluntad, estamos hablando de una sola voluntad. Es la voluntad eterna de Dios, de nuevo, por lo cual hizo todas las cosas. Y es eso puntualmente el propósito eterno de Dios, esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ahora, y yendo al punto crucial, para ser muy claros quizás en ello, ¿cuál es entonces esa voluntad? ¿Cuál es el propósito eterno de Dios verdaderamente? Porque hay personas que dicen, no, el propósito de Dios para mi vida es que yo haga esto. Todos tenemos nuestras propias versiones, pero para ser muy sintético y claro en ello, podemos decir puntualmente que el propósito eterno de Dios radica puntualmente en el que quiere manifestarse. Dios queriéndose manifestarse, dar una medida de expresión, obviamente él quiere manifestarse, expresarse, y puntualmente para eso creó al hombre, y le dio su imagen y semejanza puntual, ¿no? Le dio su imagen y semejanza, y nadie más en la creación tiene su imagen y semejanza, únicamente el hombre tiene imagen y semejanza de Dios puntualmente, porque es, si se quiere, la obra máxima de toda la creación. Acá decimos en la frutilla de la torta, el punto más elevado de toda la creación es el hombre, no porque queramos nosotros colocarnos en ese punto, sino porque nadie más en la creación tiene la imagen, semejanza y tenemos sustancia, su vida en nosotros, por la cual podamos nosotros expresarlo tal cual Él es. Y hemos decía que necesitamos hablar estas palabras que nos hagan entender la razón por la cual nosotros existimos y vivimos y respiramos en esta tierra, y también cuál es nuestra participación en todo ello. Participamos aquí por la voluntad de Dios, participamos de nuestra tierra porque hemos nacido puntualmente para manifestarlo. Dios quiere, Dios es máximo, Dios es todo Dios es todo amor, eso es su esencia, Dios amor de su palabra, y Él quiere expresar eso, y es en esa sustancia de amor, el propósito, en Él querer expresarse, nos ha creado puntualmente para ser nosotros aquellos que vamos a manifestarlo aquí en la tierra, ¿no? Y esa expresión de Dios, Dios está aquí en la tierra, Él vive dentro de nosotros, Él reina en nosotros, Él hemos hecho nosotros su habitación puntualmente, pero Él es visto aquí en la tierra en una, ¿cómo explicarlo? En una medida de expresión, ¿sí? Dios es manifestado y visto aquí en la tierra como una medida de manifestación. Entonces, cuando esa medida de manifestación no es perceptible en la sociedad, no es perceptible en las personas, es indicativo
puntual de que algo está fallando en nuestra expresión, algo no está siendo claro, las personas no están pudiendo verlo, y verlo, no está hablando con ojos naturales, sino estamos hablando puntualmente de una medida de expresión, y la expresión de Dios en forma primaria, por lo que la Escritura nos va a decir que Dios es amor, es una expresión de amor, una expresión puntual de su amor. Dios va a decir allí en el cónclave eterno, digamos así, cuando empieza a hacer la creación, le va a decir, hagamos al hombre, ¿sí? Hagamos al hombre, hagamos a alguien que pueda representarnos, alguien que pueda manifestarnos, alguien que cuando la gente lo vea más allá de carne y huesos, ¿no? Fíjate que miramos cuando él creó a Adán, allí en Edén, en el inicio del Génesis, cuando él va a crear a Adán, y la gente cuando veía las aves, veía aves, cuando la gente veía los árboles, veía árboles, pero cuando la gente veía a Adán, él veía a alguien que era todo resplandor, no veía a alguien de carne y hueso, sino veía a alguien que tenía la imagen y la semejanza de Dios. Entonces, en esto, va a hablar en Génesis 26, cuando va a hablar de la razón por la cual había sido creado, puesto para señorear, gobernar, jugar, labrar, llenar la tierra. Y en esos mandatos puntualmente, la creación veía en Adán a alguien que tenía la imagen y la semejanza de Dios. Estoy tratando de recordarme el término en hebreo puntualmente que llevaba al término selep, es el término cuando dice puntualmente, cuando la creación lo veía, a Adán, hay un término muy puntual en hebreo que se llama selep, implica, me llamó mucho la atención eso también, porque es una expresión que está en el Nuevo Testamento, porque era algo cuando todos podían verlo a Adán, veían un resplandor, veían una sustancia superior, algo o alguien de un orden superior, y puntualmente una de las connotaciones de la frase es fantasma. Y eso es una relación, ¿sabes? Porque cuando Jesús, recuerdan, cuando estaban, le dijo a los discípulos, adelántense, yo después voy a alcanzar en el mar de Galilea, dice que después lo vieron caminando sobre las aguas, y precisamente los discípulos dijeron la misma palabra, selep, fantasma, era a ver, no era un fantasma como las películas lo van a mostrar, algo que no correspondía a la naturaleza superior, algo que es todo resplandor. Es lo que imagen y semejanza ha sido dado, obviamente, para poder nosotros manifestarlo, poder expresarlo. O sea, que me llamaba mucho la atención en Proverbios puntualmente, Proverbios 19:21, un versículo muy conocido que va a decir que muchos son los pensamientos del hombre, muchos son los planes, dicen otras versiones, muchos son los planes que hay en el corazón del hombre, pero más el propósito del Señor permanecerá. ¿Sí? Pero luego muchos son los planes que están en el corazón del hombre, pero el propósito, el consejo, la voluntad de Dios permanecerá más allá, obviamente, de los planes que nosotros podamos desarrollar. A muchas personas, por ahí les ha sonado algo de un Dios muy, ¿cómo le diríamos? Un Dios de pronto que nos dice, mira, no importa los planes que tengan, yo voy a hacer mi voluntad, ¿no? Es algo muy fuerte a veces al alma humana, ¿no? Decir, mira, no importa, Violeta, lo que vos planifiqué, acá se va a hacer lo que yo digo. ¿Sí? Suena muy violento a la naturaleza humana, ¿no? Suena muy violento. Y yo leí esa palabra, muchos son, dice Dios, tus pensamientos, muchos planes hay en vos, pero yo quiero decirte algo, mi consejo, mi propósito permanecerá. Y eso me llevó a pensar mucho, porque ¿por qué Dios puede decirlo así, de esa manera? ¿No? Él es Dios, obviamente, no estamos cuestionándolo a Él, pero digo, hay una razón dentro de la palabra para entenderlo. Dios está diciendo, ¿saben qué? Antes que ustedes hagan sus planes, antes de ellos yo ya tenía un propósito. Antes que desarrolles todos tus planes y quieras tener cualquier planificación. Fíjate, pastor, perdón que te corte porque se me viene esto. Es que Diga. primero es que nosotros tratamos o
alineamos el propósito eterno, el propósito de Dios a mi vida. No, permíteme. No acoplarnos, nosotros no tenemos que, sí, no tenemos que acoplar el propósito de Dios a mi vida, a mis planes. Es al contrario. Es el propósito de Dios, ¿verdad? ¿Sí me explico? Porque muchas veces digo, sí, yo digo como exactamente lo que dices ahorita. Yo voy a hacer esto, este es mi plan, ese es mi propósito. Yo creo que ese es el propósito de Dios para mi vida, pero no estamos entendiendo. Yo no puedo acoplar mis planes, mis proyectos al propósito de Dios, no, es al contrario. El propósito de Dios es el que está por encima de mis planes y proyectos. Algo así lo he entendido. Genial, genial, genial. Que lo está diciendo él, saben, porque no es algo, no es, ahí me salió la palabra, no es algo caprichoso, es la idea de Dios caprichoso, sino él está diciendo, ¿saben qué? Antes que ustedes desarrollen todo plan aquí en la tierra, yo ya tenía un propósito. Es más, por ese propósito es que vinieron aquí a la tierra. Aquí, no sé si por allá, obviamente, pero en conceptos de entendimiento y de edificación se sigue usando hoy en día, se llevaba a la gente a decir de esta manera, dile a Dios, hazlo Dios a socio de tus planes. Exacto. Hazlo Dios, exactamente, hazlo Dios a socio de tus planes. Y dile que él fue, es más, sí, socio era la palabra exacta, Sí. Hazlo socio, dile a Dios, Señor, asociate conmigo, yo estoy por poner negocio, tal emprendimiento, y entonces nosotros lo hacíamos socio, ¿sí? Un 50-50 con el Señor, o un 10% como se veía antes, Exacto. pero tratábamos, ¿no? Se llevaba a la gente ese entendimiento, ¿no? Y obviamente nosotros también hemos estado en esos movimientos y en el entendimiento, pero entiendo, mira, nosotros queríamos asociarlo a Dios, a nuestros planes, pero ya estábamos nosotros desde antes de la fundación del mundo asociados a su propósito. Él nos amó, dice Romano, nos conoció, nos predestinó, nos justificó, nos glorificó, nos puso en un cuerpo, dice Hebreo, y nos mandó a hacer su voluntad. Si Jesús, estando aquí en la tierra, dijo, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre, ¿cómo se nos ocurre a nosotros pensar que hemos venido a hacer la nuestra? Y a veces nosotros, y fíjate que en conceptos religiosos, vamos a usar eso, ese término, se lleva a la gente a eso, a pensar que sí, Dios va a bendecir todo lo que, ¿qué querés hacer vos? Bueno, no, yo quiero, no, y Dios te va a bendecir. Y yo quiero decir que Dios ya bendijo todo lo que está en su propósito. ¿Sí? Y nosotros experimentamos esa bendición cuando entendemos y caminamos en la línea de su propósito. ¿Por qué? Porque Israel era protegido en el desierto. ¿Por qué el pueblo de Israel era sustentado? Bueno, porque era el pueblo escogido. Porque verdaderamente en la matriz del ser protegido no se enfermaban, y su calzado envejecía, lo cual estaría genial esas medidas de acá, ¿no? No envejecían los calzados, no se enfermaban, tenían hambre, venían maná, se empezaron de marcha unas aves, no tenemos agua, bueno, agua de la pía, tenemos calor, una nube, tenemos frío, columna de fuego. O sea, era todo muy concreto la atención que Dios tenía. ¿Por qué Dios los sustentaba? Y obvio, y ojo que ellos renegaban de Dios, querían volverse atrás, querían volver a Egipto, renegaban de los líderes, para esto no ha traído para vivir en el desierto, ¿sí? Pero ¿por qué Dios, más allá de ello, lo sustentaba? Yo quiero, mirando la Escritura, uno puede ver que Dios sustenta todo lo que tiene su diseño. Dios sustenta todo lo que está en la línea de su propósito. Miraba de esta manera, el ejemplo que te estaba dando, y miraba, y digo, en ese desierto, más allá del número de personas que estaban allí, había uno que tenía un diseño. Había uno en el desierto que tenía un diseño de parte de Dios. Estamos hablando de Moisés. Moisés tenía el diseño. Moisés tenía el diseño de lo que Dios quería hacer. Moisés tenía el diseño de la voluntad de Dios y del propósito de su liberación. Del propósito por el cual ellos fueron liberados, o sea, fueron liberados y salieron, si recuerdas, enriquecidos, dice, de Egipto, pero no era para que un camino de 4 días se convirtió en 40 años, pero el propósito era que entraran a Canaán, entraran a la tierra prometida, entraran a la tierra que él había reservado, entonces, si se quiere, de pleno que tenía. Porque alguien es sustentado hoy aquí.
¿sí? Bueno, porque yo estoy en la tierra y Dios está obligado, porque tu palabra dice, Señor, que tienes que guardarlo. No, no. Tengo que decir que Dios sustenta todo lo que tiene su diseño. Entonces, si hemos experimentado sustento de Dios, se va a replantear muchas cosas en mí. Digo, yo quiero que Dios me bendiga, bendecime esto, Señor, colaborame, séte socio mío en ello, pero no nos damos cuenta realmente, digo, Dios realmente sustenta lo que está bajo su diseño. Nosotros recordar que el arca, ¿no? El arca allí en el tiempo fue hecho conforme al diseño. Le dio las estructuras de cómo tenía que ser, fue hecho conforme al diseño y esa arca pudo resistir y soportar ese cataclismo que fue el diluvio. El templo fue hecho el tabernáculo fue hecho conforme al diseño. El templo fue hecho conforme al diseño. Y tiene una particularidad de estos tres ejemplos. Dice que porque fue hecho conforme al diseño, dice la Escritura, la gloria de Dios descendió. ¿Sí? Obviamente ya el Señor ya vive en nosotros, su gloria está en nosotros, ¿sí? Habita en nosotros, pero hoy en día nosotros queremos experimentar, digamos, siguiendo el mismo alineamiento de estos ejemplos, nosotros queremos experimentar la gloria de Dios en todo lo que hacemos, pero no tiene el diseño. Queremos nosotros que todo prospere, pero no tiene el diseño. Queremos que Dios sustente lo que hacemos, pero no tiene el diseño. Claro. Oye, pastor, déjame te digo, entonces, tengo dos preguntas. ¿Cómo podemos entonces manifestar su propósito eterno? Se me viene a la mente una respuesta, pero posiblemente la pensé así nada más, pero ¿cómo se pudiera manifestar su propósito eterno? Y la otra pregunta es, ¿el propósito eterno de Dios entonces es un diseño? Oh, qué bueno. Empecemos por la segunda. Empecemos por el propósito de Dios, un diseño. Realmente Dios lo diseñó todo primero. ¿Sí? A ver, Dios tuvo su propósito y a partir de ese propósito puntualmente hubo un diseño para poder expresarlo. ¿Sí? Entonces, puede decirse que el diseño es la carretera por la cual fluye su propósito. ¿Se entiende? Por el cual el propósito de él va a empezar a encontrar, es la carretera por la cual va a fluir el plan que él tiene, ¿sí? Esos diseños de Dios son la autopista, digamos así, la cual el propósito eterno de él puede circular aquí en la tierra. Y yo creo que a veces, como decía hace rato, a veces al nosotros no tener en claro ello, ¿sí? Porque fíjate que, no sé si por allí a veces pasa, hoy en día todas las personas de pronto tenemos la tendencia a llamar todo que estamos trabajando para Dios, sirviendo a Dios, ¿sí? Estamos haciendo la voluntad de Dios, voluntad, propósito, ¿sí? Y bueno, no, yo estoy sirviendo a Dios, la voluntad de Dios, estoy limpiando el templo. Estoy haciendo la voluntad de Dios y no es que eso esté mal, o sea, es una manera de colaborar. Dice, estoy, qué sé yo, estoy sirviendo en la música, estoy haciendo la voluntad de Dios. Y yo creo que cosas que tienen, y yo creo que es bueno, cosas que tienen que tener una redefinición, digamos así, una redefinición de lo que antes entendíamos. Yo creo que el propósito de Dios es uno solo, es una matriz. Esa matriz puntualmente salen las asignaciones en la vida. Esta vida tenemos el cuerpo biológico. Me recuerdo la palabra en hebreo, en el Señor Jesús iba a decir, Padre, me diste cuerpo para hacer tu voluntad. Entonces yo voy entendiendo que mi vida sea sustentada. Tenemos también vida, pero también creemos que nuestra vida biológica es sustentada y pueden ir enfermedades, puede haber diagnósticos médicos. Un día va a venir un médico y decirme, señor, mire, ¿sabe qué? Tengo que darle una noticia. No salieron bien los estudios, no salieron bien los análisis. Y en nombre de tal enfermedad o del diagnóstico que sea. Creemos que esas cosas pueden pasar, nos pueden dar un diagnóstico y creemos que y es bueno saber el nombre. A veces, no me diga, no me diga, doctor, lo que tengo, ¿sí?
Pero bueno, ese nombre pretendemos que nos ha dado un nombre sobre todo nombre, ¿sí? Ha dado, entonces por ahí no se trata de negar, no es un negacionismo a algunos diagnósticos, sino entender que más allá de ese nombre hay otro nombre superior, que es el nombre sobre todo. Vuelvo al punto. Decía que nuestra vida biológica, entonces, es sustentada, y hay años de vida biológica, ¿sí? Garantizados, voy a usar ese término, garantizados delante de nosotros, cuando todos los días vamos entendiendo, ¿no? Y como el propósito no es manifestarlo a él, o sea, que todos los días me levante para hacer una manifestación, una expresión de Dios aquí en la tierra con todas las connotaciones. Completo. Y veo allí, Violeta, miraba allí también obviamente que cuando él te citaba hace rato de Proverbios, ¿no? El libro de Proverbios 19, y porque él podía decir, mi propósito, mi propósito permanece. Un punto uno le estaba diciendo, miren, ¿saben qué? Mi propósito es más importante que todo el año. ¿Sí? Estaba diciendo, miren, esos son tus planes, pero mi propósito permanecerá. Algo que permanece es algo que tiene un carácter de relevancia y de importancia mayor. No porque, no porque Dios esté diciendo, tus planes son feos, tus planes no son buenos, tus planes, me río de tus planes, ¿no? No es eso. A ver, estoy tratando de recordarme la palabra, seguramente, ¿verdad? Cuando la escritura dice Isaías, va a decir, miren, la verdad que, porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni como tus caminos. O sea, Dios no está diciendo, wow, qué malos planes que tienes, o qué feos tus planes. O él está diciendo, ¿saben qué? Está bien tus planes, ¿sí? Pero quiero que vengas a mis planes, a mis pensamientos, que no aplastan a los tuyos, sino quiero decirte que son más altos que los tuyos. Mis planes son más altos que los tuyos. Mis caminos, porque seguramente, igual que nosotros, te levantas a la mañana y no queremos, tomamos la decisión de un camino donde no nos estrellemos en la vida. ¿Sí? Tratamos en lo que salga, si tenemos luz, de caminos que nos lleven a un buen destino. Dios no se está burlando de nuestros caminos. Está diciendo, miren, señores, hay caminos más altos, hay pensamientos más altos, hay planes más altos, vamos, en ese concepto. ¿Sí? Entonces, por eso dice, mi propósito, muchos son tus planes, pero mi propósito permanecerá. ¿Qué también está diciendo? ¿Saben qué? Mi propósito es más poderoso que tus planes. Mis propósitos tienen más poder, tienen más mandato, digamos así, que los planes que puedas desarrollar. ¿Por qué Dios dice eso? Y Dios dice eso, ¿saben por qué? Porque yo ya tenía un propósito antes que vos tengas planes. ¿Te acuerdas seguramente Isaías, capítulo 46? Isaías, cuando él va a decir, bueno, yo ya te escogí, yo ya te di, estoy tratando de recordar la cita, seguramente te recuerdas, pero no lo tenía en memoria yo ya te escogí desde antes de la fundación del mundo. Va a decir, realmente, yo ya te di por profeta a las naciones, y va a decir, antes de bien tu madre, yo ya te vi, yo ya te conocí, yo ya te di por profeta a las naciones. Ahora, cuando veo todo ello, Dios está haciendo una referencia de algo más, que va más atrás, de una memoria más eterna que del momento en el cual nosotros vimos la luz de aquí en esta tierra. Dios va a mirar y va a decir, ¿saben qué? Yo ya tenía planes, nosotros estábamos en él, dice Romanos. Nosotros ya estábamos en él antes de la fundación del mundo. Es más, vinimos a la tierra por el propósito eterno de él. Y creo que el hablar de estos temas nos van haciendo llevar a tener una memoria más eterna, ¿sí? Una memoria más eterna. Me encanta la progresión del apóstol Pablo. Él va a hablar en sus 14 cartas, pero él va a decir en las primeras, wow, todo como esto fue en el vientre de mi madre. Y va creciendo, porque ahí siempre todo es dado a nivel de semilla y vamos creciendo. Y después Pablo dice, no, esto cuando caí del caballo, cuando fui alumbrado, esa luz vino, y después todo fue antes de la función del mundo. Yo creo que estas palabras van llevando a tener una memoria más eterna. ¿Sí? Y cuando alcanzamos esa memoria eterna,
creo yo que nos va afectando menos el viaje. Ujú. Creo yo que nos va afectando menos lo que... No, porque hay personas que dicen, no, lo que pasa es que no sabe que yo viví. Usted no sabe lo que fue mi infancia. Usted no sabe, usted porque nunca pasó. Sí, y la idea, fíjate que no se trata de llevarlo, y porque a veces, bueno, voy a ser mencionamente por mencionar esta parte, a veces hemos tratado de interior, cosas que van a apuntar a una regresión, ¿sí? Bueno, a ver dónde, desde una perspectiva psicológica de la psicología, tratar de hacerlos volver al punto donde de cuando naciste, bueno, en los 12 años ocurrió esto, te hicieron, y trata de llegar a un recuerdo que está bien, de una perspectiva de psicología, pero ¿qué es lo que pasa? Lo que tiene que ver con la vida del espíritu nos va a tratar de dar una memoria más eterna. Y cuando llega una memoria más eterna, ¿sí? Ya no te afecta porque cómo hayamos aterrizado la tierra. Ya no nos afectan los choques que hayamos tenido. Ya no Correcto. nos afecta menos los problemas. ¿Sí? Mm. Nos afecta menos las situaciones que hayamos pasado porque estaremos diciendo, ¿saben qué? Sé que Él me ha escogido antes. Dios no, ¿saben que Dios no anda escogiendo gente ahora? Hace domingos pasados le decíamos aquí en la congregación, aquí en Salta, le decíamos, ¿saben qué? Cuando éramos más hoy, por las dudas, decía, ¿saben qué? Nos decían de esta manera, bueno, ¿cuántos quieren tener el llamamiento como el llamamiento a Samuel? ¿Te acuerdas del llamamiento a Samuel? Samuel, y bueno, estaba allí el profeta que le indicaba. Y nos encanta, yo me leo todos los llamamientos. Como Dios llamó a Moisés, era romántico ver cómo Dios los llamaba, cómo llamaba a Samuel, y es tan bueno, y nos encanta esos llamamientos. Pero decíamos de esta manera, para sintetizar, decíamos hoy, Dios, y nos suena genial que, a ver, que en medio de la noche, la congregación diga, sí, tú, Violeta, y que nos señale, sería genial algo exponencial público. Lo decimos de esta manera la congregación, ¿saben qué? Dios hoy, bajo este entendimiento, ya no está llamando a nadie. Dios hoy ya no está llamando gente. Y no es que cortó el cupo el Señor, sí, el cupo de participantes, sino que Él ya nos llamó a todos, antes de la fundación. Correcto. Romanos 8, de nuevo, dice que nos conoció y nos llamó antes. O sea, hoy no importa el currículo, no sé si le llaman así allá, no importa el currículum vitae que tengas. Hoy ya no va a importar la averiguación de antecedentes, por lo menos acá a veces para unos trámites te piden la averiguación de antecedentes policiales y judiciales. Ya no importa los antecedentes judiciales, penales que hayas tenido. No importa el currículum vitae, Él te escogió, Él te llamó antes y estamos aquí en la tierra respirando, ¿sí? Porque todavía formamos parte de ese propósito eterno y cada vez que nace alguien aquí en la tierra, cada vez que nace alguien en la tierra, nace actualmente, la escritura puntual claramente va a decir que nace, ya no nace por voluntad de carne ni de sangre, sino nacen por voluntad de Dios, y la voluntad de Dios de nuevo no es otra cosa que el propósito eterno por el cual nos dio vida. Así que si hay bebés que siguen naciendo, si sigue habiendo bebés que se siguen gestando, es porque verdaderamente el propósito de Dios, como decía hace rato la escritura, estos son los planes, pero en mi propósito permanecerá. Y yo creo que es tan importante eso, mirarlo, ¿no? Y poder en esa profundidad. Sí, me decías, perdón, creo que te corté. Ajá. Perdón, pastor, antes de que continúes para comentarte esto. Entonces, podemos entonces, para poder entender estos planes y ese propósito tan excelente, que es mucho más de lo que nosotros podemos, porque nuestra mente hasta un punto es finita, pero tiene que ser infinita porque ahora en la nueva criatura tenemos la mente de Cristo y estamos en ese, o sea, entonces no puedo decir, pues es que mi mente es finita, aunque es hasta que se empieza a renovar el entendimiento, porque para poder entender eso que es tan poderoso, tiene que haber una renovación del entendimiento para poder recibirlo, entenderlo. Ya lo tenemos, es nuestro, pero para poder entenderlo y que se haga vivo. Mira, pastor, antes de que sigas, vamos a saludar un poquito aquí a las personas que se han conectado, como Gina Durán. Buenas noches, Gina, ¿cómo estás? Alejandro Humano, yo creo que ha de ser su hermano. Estamos con Exactamente. desde Salta, Argentina.
La pastora Noelia, hola hermosa, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. También está por aquí, dice Noelia, la pastora, así es. Corina Proa, hola amiguita, ¿cómo estás? Desde Houston. Daisy Laura, dice la pastora Noelia, Dios sustenta su propósito completamente. Tapia Leticia, hola, ¿cómo estás, Leti? Hernández Marina, ¿cómo estás? La pastora no le dice muy claro, Jorge Valles, no, la pastora no le dice sí. Luceli Pastrana, hola, ¿cómo estás, Luceli, hermosa? Gracias por estar aquí. Israel Rivera, la pastora no le dice alineados a su diseño es lo primero que necesito antes de hacer nuestros planes. Así es. Glorita, ¿cómo estás, hermosa? Desde Houston. Gracias por estar aquí, hermosa. La pastora no le dice, necesitamos recobrar esa conciencia eterna por revelación. Nicolás Osuna está por ahí. Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Bella Alejandra Galmes también está por ahí. Y la pastora Noelia dice, así es. Así que yo sí, mira, pastor, porque muchas veces yo he logrado, muchas veces, o yo lo decía también antes, lo creo. Y yo puedo creer muchas cosas, ¿no? Pero si no lo entiendo primero, solamente la palabra lo creo, pues es solamente, pues, lo creo, me explico, o sea, lo creo, Es una pero no se hace declaración, es vivo. una declaración de boca, sí, Correcto. de Entonces, labio. tiene que ver entenderlo con la mente de Cristo para que se pueda ver, para que se pueda manifestar. Entonces, eso para mí ha sido muy crucial en la renovación del entendimiento, pastor, y quitar todos los argumentos antiguos, todas las improntas que nos han dejado ha sido muy difícil, pero creo que aquí parte de todo esto para entenderlo y para que se haga vivo, tiene que haber intencionalidad, ¿cierto? Bien, fíjate que siempre me suenan las palabras de Jesús en los evangelios cuando decían, ¿saben qué? Yo he venido, decía de esta manera, ustedes no pueden recibir mis palabras, no haya cabida en vosotros, ¿sí? Ni pueden entender mi lenguaje, es decir, ni mis palabras hayan cabida en vosotros porque vosotros estáis llenos, dice el Señor. Vosotros estáis llenos, y acá el término dice, y yo he venido a quitar lo que el Padre no ha plantado. ¿Sí? Y hay muchas cosas, obviamente, que han sido plantadas de distintas maneras, no tan solo en ámbitos religiosos o en el antiguo entendimiento que teníamos, sino familiarmente. Hay cosas que forman parte de una cultura familiar. Cada familia tenemos una manera de ver, de pensar, ¿no? En la familia Gutiérrez estamos acostumbrados a hacer así. No, nosotros tenemos cada uno nuestra propia idiosincrasia familiar, ¿no? Y qué bueno que de pronto estos programas y todo lo que se puede colaborar, colabora puntualmente para quitar lo que el Padre no ha plantado y obviamente espacio, digamos así, para que el lenguaje que antes entendíamos. Me voy a permitir algo, con permiso tuyo también, obviamente. Esto lo dejo para pensar, si quieres un razonamiento muy de Juan, ¿sí? Miraba, digo, cómo antes, y después lo podemos aunar, cómo antes, en el tiempo, en los primeros tiempos de la tierra, digamos así, en Génesis hablando, fíjate que hasta la Torre de Babel, todos hablaban un solo idioma. Me llama la atención. Si quieren, como curiosidad argentina, ¿no? Me llamó mucho la atención, digo, cómo todos hablaban un solo, porque hasta Babel, en la Torre de Babel, recuerda, allí donde hubo, obviamente, por lo que se estaba haciendo con el diseño de Dios, vino confusión, obviamente, a la gente. Cada uno hablaron distintas lenguas, y no eran lenguas angélicas, sino lenguas naturales, y cada uno fueron a formar los distintos dialectos y lenguas en diferentes países. Llamó mucho la atención que hay mucho para prestar atención en Génesis, porque obviamente en Génesis estamos hablando de la raíz, la matriz, o un estado más puro en los primeros capítulos, el estado más puro de lo que Dios quería hacer y como Dios dijo. Recordad que al capítulo 2,5, 3, más o menos estoy tratando de recordarme, Dios va a decir, y vio, la Escritura dice, y vio Dios que todo lo hizo bueno, o sea, a eso Dios lo llamó bueno. ¿Sí? Y después vino todo lo que la desobediencia del hombre y bueno, y todo el hecatombe posterior, ¿no? Pero formaba parte del plan todo eso. Pero miraba todo eso y cómo había un lenguaje, yo lo decía para mí, había un lenguaje que
que la humanidad hablaba. Había una lengua, si querés, si bien Dios es espíritu, pero permitime mirarlo así, Dios es espíritu, pero había una lengua en la cual todos hablaban y entendían, y se podía expresar y el hombre entender. Cuando Jesús va a hablar y va a decir, ustedes no pueden entender mi lenguaje, y mis palabras no hayan cabida en vosotros porque estáis llenos. Yo lo que nos estaba diciendo, miren, saben que hay un lenguaje que ustedes han dejado de entender, que sí lo saben, sí lo conocen, está montado dentro de ustedes, pero hay un lenguaje que dejaron de entender. Hay un lenguaje que dejó de ser familiar, ¿sí? Dejó de ser familiar, ya no tenía el mismo sonido, si se quiere. ¿Por qué? Porque estáis llenos, porque hemos absorbido cosas que no correspondían al orden de Dios, y qué bueno esta clase de programas como el que sostiene Violeta, que puede colaborar para quitar, desaprender, creo que es lo complejo en términos naturales, pero no para el espíritu, obviamente, pero quitar lo que el Padre no ha plantado, por lo menos te hablo de acá en Argentina, ha sido un trabajo o quizás un proceso, que no es algo malo, creo, si es guiado por el Espíritu, ha sido realmente un desafío, pero yo creo que se trata en este tiempo, ¿no? Y cuando por ahí de todo, sí, pastor, nosotros vamos a hablar con gente, pero, y le hablo y le digo que el nuevo pacto, y le muestro los textos bíblicos, y le digo que mire, estamos entendiendo mal, y estamos en el propósito eterno, y no te entienden, y no nos escuchan, y bueno, obviamente en el otro entendimiento, el diablo le cerró el oído, el diablo, bueno, y empezamos a echar. Pero lo que les decía es lo siguiente, lo que no se trata de a una persona pararme delante tuyo y decir, no, esto, seguir el nuevo pacto, verdad presente, y la verdad del Génesis, y la verdad de esto, y la verdad, y trato de que le entre algo que no entra, ¿sí? Pero es la palabra, no es la palabra de Dios. Lo que pasa es que hay que entender que antes de querer que ellos puedan entrar a ese rendimiento, realmente hay que quitar el Padre no ha plantado. ¿Sí? Hay que quitar cosas que el Padre no ha plantado, y ahora sí las palabras hallarán cabida, y lo que no entendía, entenderán. ¿Sí? Yo creo que es un desafío y es una tarea que como modificadores creo que todos somos, a veces nos gusta, a algunos no les gusta esa parte, pero realmente es muy desafiante para nosotros, ¿no? Es un desafío porque todos los días nos demanda, en una demanda humana, natural aquí en la tierra, va a demandar a que cada día nuestras aguas sean más profundas, sean más, sí, más profundas, más caudalosas, ¿no? Viste que, qué sé yo, quiero sumergirme y el agua, no sé si dice así, el agua está muy planita, o sea, hay poca agua, ¿sí? Entonces, qué sé yo, llego, como la visión de Ezequiel, ¿recuerda? Te llega, todos ellos están sobre el agua, ¿sí? Entonces, para terminar de bañar, le echamos un poco de agua, lo baldeamos, digamos, para completar. Pero si vamos a una parte honda, si vamos a lugares donde el cauce es más profundo, no necesito estar echándole baldazos, no necesito estarle salpicando agua, una sola inmersión lo lograría. Entonces, de pronto, si me permites, un desafío personal es decir, Señor, que todos los días mis cauces sean más profundas, que mis aguas sean más profundas, porque no, si mis aguas y tus aguas y mis aguas son más profundas, entonces digo, permitime en lo muy personal, digo, no voy a estar todo día, bueno, vengo la otra semana, en volver, y bueno, de acá veamos a 3 años, a ver qué no, si tus aguas y mis aguas cada día por el Espíritu son más profundas, como decía, tan solo di una palabra tuya y bastará. Yo creo que buscamos esas aguas más profundas, porque tan solo una sola razón de necesitar darle cursos y cursos y cursos, sin una inmersión en esas profundidades lo habrá logrado. Mira, pastor, fíjate que ahorita se me viene a la mente algo que me pasó hace muchos años. Yo le tengo un pavor a nadar. He tomado clases y nunca he podido, porque se me quedó una impronta de hace muchas cosas chiquitas que me estaba ahogando en el mar. Y bueno, pues no he podido superarla, ¿no? A ver, con salvavidas 50,000 me puedo meter, pero así solita no. Y recuerdo, porque, para lo que te decía, lo que estás diciendo. Me acuerdo que una vez fuimos allá en Estados Unidos a un balneario, a un gimnasio que tiene una alberca, y nos metimos. Y por alguna razón estaba el fondo bajito. Y no sé por qué, como que no sé qué me pasó, el total que empecé a paniquear.
me empezó a dar pánico y me empecé a, así, ¿no? Así como que, ay, me ahogo. Y luego les esposo, pues párate, me dice, y me paro y luego me llega a las rodillas. Entonces, a lo que fue muy cómico porque, pues, usted me llevaba a las rodillas y yo que me estaba ahogando. ¿Quién sabe cómo le hice? Que bueno. Entonces, a lo que voy es esto, que de pronto, cuando se experimenta que es agua, hablando ya no espiritual, hablando de lo que estamos aprendiendo, resulta como de pronto muy complejo, a lo mejor para la mente, porque todavía tengo las improntas antiguas, y me llego a ese punto donde escucho y siento que no puedo, no puedo, y entonces me salgo. Entonces, en ese momento solamente alcancé a escuchar lo que escuché, alcancé a entender lo que entendí, y no me interesó meterme al agua más profundo, es decir, al más conocimiento. Pastor, he visto en muchas personas que se ha ministrado, yo creo que a ustedes y a nosotros los que estamos en esta verdad presente, que se les ha hablado, que se les ha ministrado, y llegan a un punto y dicen, ah, pues sí, ya lo supe, ya lo sé, pues hasta aquí estoy, ya no quieren más. No sé si es por el miedo a ahogarse, como yo, o es el compromiso de saber que tengo que mantenerme firme para seguir avanzando en esas aguas, estamos hablando de esa manera para poder entender, donde sabemos que pues no vamos a necesitar, como tú dices, echarnos jicarazos, como decimos aquí en México, para mojarnos, sino que vamos a estar en una posición en la que podamos estar adentro. Entonces, no sé a ustedes, los edificados que tienen congregaciones, no sé si les ha dado como a mí, que bueno, yo no tengo una congregación, pero tenemos un grupito que nos reunimos a compartir, que tristemente a mí me da tristeza a veces decir, men, eso es tan glorioso, pastor, esto es tan grande, y yo quisiera que todo el mundo lo entendiera, ¿no? Y yo sé que es un proceso, pero cuando llegan a un punto donde escucharon, sí, pero no, y hasta aquí me quedo, y dices, ¿por qué no se meten más allá? Eso tan glorioso, eso que se está experimentando, y es en todas las áreas de nuestra vida, pastor, porque Dios es completo en nosotros, ¿cierto? Vino a todas las áreas de nuestra vida y experimentar un poquito nada más de una cosa y decir, ay, no, pues es que esto no, porque me parece como que está medio raro, como que me da miedo, se están perdiendo de todo lo que nosotros hemos estado aprendiendo y creciendo. No sé si te pasa lo mismo o les ha pasado lo mismo de sentir ese como, pues esa como tristeza, no sé si me explico. No, no, sí, ¿Verdad? sí, me recuerda, fíjate que la palabra dice, bueno, hablando del Espíritu, va a decir que Él conoce lo profundo. ¿Por qué que seamos conducidos por el Espíritu? ¿Por qué el Espíritu? Porque conoce lo profundo de Dios. Y a veces nosotros andamos, nos basta las superficialidades, hablando, siguiendo el ejemplo de aguas, ¿sí? Pero él nos quiere llevar a profundidades de Dios. El Espíritu conoce lo profundo de Dios. Cuando escuchaba, yo creo que me produce tristeza, si lo escuchamos, primero, en lo primero que se hace referencia, de personas que de pronto dicen, no, eso ya lo sé, se quedan en una estructura. Y yo creo que lo peor que nos puede pasar, y oramos y creemos que no va a llegar a ese punto, pero yo creo que lo peor que nos puede pasar, estando en este entendimiento del nuevo pacto, de la verdad presente, del propósito eterno de Dios, yo creo que lo peor que nos puede pasar es convertirlo en una doctrina más, convertirlo en una doctrina más. Y yo a veces sí, soy muy sincero, he escuchado, ya forma parte de una doctrina. Y tratamos y obviamente queremos ser alumbrados para no caer en los lineamientos de que son una doctrina más de las que ya existen, ¿no? Pero siguiendo lo que decías y el ejemplo de lo que te había pasado por el tema de las aguas, fíjate que me queda de pronto quizás un ejemplo, a ver si lo puedo explicar. Fíjate que el cuerpo humano, ¿sí? Puede, en las profundidades del agua, visto que en las profundidades, cuanto más te sumerge hay presión, ¿sí? Y el cuerpo humano no puede resistir determinados metros debajo del agua por la presión que se sostiene en esas profundidades. Entonces, el cuerpo humano puede resistir, obviamente, la inteligencia humana, el avance, si se quiere, científico, etc., y de invención, hemos creado
elementos o cosas que nos puedan ayudar a ir a más profundidades, un submarino. ¿Sí? Entonces creamos un medio tecnológico que el cuerpo humano no puede resistir y nos metemos en un submarino, ¿sí? En un invención humana, para tratar de ir más profundo de lo que mi cuerpo no podía resistir. Pero no recuerdo ahí de memoria, pues no pensaba hablar de ello, pero sí lo tenía presente en un momento. El submarino puede resistir la presión hasta determinados metros debajo del agua. Si se sumerge más de profundidad, obviamente la presión hace efecto, ¿sí? Sobre él y lo destruye. Cuando mirábamos esto, fíjate, y hablábamos junto con Paola aquí en casa, mi esposa, y decíamos eso, la verdad que el cuerpo humano, la naturaleza humana, ¿sí? No puede resistir por sí misma esas profundidades. ¿Sí? Entonces buscamos mecanismos, buscamos una fórmula ministerial, alguna fórmula religiosa, algún submarino creado por manos humanas e inteligencia humana para caer allí. No, usted tiene que hacer eso. Una vez un pastor me dijo que usted, acá, por ejemplo, nos encontramos con muchas cosas, gente cuales trabajamos y nos de esta manera. Mire, pastor, le pasó esta oración que la pasó la hermana Chelita y dice que tiene que orar al pie de la cama, que usted sea libre, tiene que orar al pie de la cama, mirando al sudoeste, la mano derecha, no la izquierda, levantada, repita la siguiente oración. Y a medida tuvo algún resultado, no fruto, resultado, lo que pudo haber hecho, pero hay muchas formas, muchos submarinos, mucha invención que busca o el afán de querernos llevar a más profundidades, nos metemos a esos submarinos. Pero acá hay algo clave, ¿no? La naturaleza humana no puede desaparecer. ¿Sí? Nosotros queremos experimentar una vida resucitada, pero hay una noticia que dar. Para resucitar primero hay que morir, ¿no? O sea, no hay chance de resucitar. Y nosotros queremos obviamente ir a esas profundidades, pero no experimentar, no. La naturaleza humana no lo puede resistir, únicamente la nueva naturaleza puede ir a esas profundidades. Únicamente la nueva naturaleza que ha nacido del agua, ¿se acuerdan de Nicodemo? Del agua y del espíritu, es la única que puede resistir e ir a esas profundidades. A veces humanamente tratamos de llevar a los lugares. Pero lo quise meter en las profundidades. No, lo que pasa es que todavía es carne, todavía es naturaleza humana, no puede manejarse esas profundidades. Es más, puede experimentar alguna especie de destrucción en algunos términos de su vida. Así que yo creo que es muy importante el tema de las aguas, ¿sí? Y por algo, ¿te acordás que le decía a Samaritana? Y bueno, las aguas, ¿cómo es? Bueno, desde tu interior, ya no hay, el Señor le decía, ¿sabe qué? Si supieras el don de Dios, si supieras quién te está diciendo, vos me pedirías un agua y yo te daría un agua que haría de ti una fuente que salte para vida eterna. Todas esas profundidades, a ver, tengo mi mente, pero trato de ser muy puntual con las palabras. Son profundidades y aguas que podemos ir a algunas fuentes. Podemos ir a alguna congregación y tal ministerio, tal evento, pero dice el Señor, ¿saben qué? Las aguas están en tu interior. La visión de Ezequiel dice que las aguas salían del altar, y no del altar, del púlpito y de la plataforma de la congregación a la cual, del edificio de la congregación al cual voy, sino estaba hablando del altar, estaba hablando de nosotros, de tu interior. Allí están las profundidades, allí están esas profundidades, allí están los caudales que Dios quiere inundarlo todo. Dice que salió la visión de Ezequiel por las puertas, ¿sí? Del altar o del templo, salió, empezó por las calles a llenarlo todo, hasta, como a vos, hasta los tobillos, hasta las rodillas, hasta los tobillos, hasta que lo cubrió todo. Nuestras aguas tienen que seguir creciendo, tenemos que seguir creciendo en el entendimiento, tenemos que van a crecer nuestras aguas y van a ir todo. ¿A qué nivel hay que llegar? Me encanta Apocalipsis, porque Apocalipsis va a decir, mire, esto termina bien, esto termina con toda la tierra declarando que Jesucristo es el Señor, así como las aguas cubren la mar. Y hay una particularidad en esa palabra. No se trata de inundarlo todo,
sino se trata de un equilibrio. Si esto está desequilibrado, las aguas están así, ¿sí? Hay un desnivel, toda el agua se viene para acá, ¿sí? Y dice que se trata de que las aguas cubren, hay un equilibrio para que lo puedan cubrir todo, ¿sí? Va a haber un equilibrio en el entendimiento de todos, ¿sí? Todos vamos a estar entendiendo lo mismo para ver lo mismo y para manifestar lo mismo. Entonces, hacia esas aguas estamos yendo, esas aguas que lo equilibran todo y lo hacen a él más visible. Correcto, correcto. Fíjate que qué bonito lo que tú nos estás diciendo y definitivamente para poder entrar en esa profundidad no puede ser posible sino a través de una vida nueva, porque sería, si no, no es imposible. Simplemente, yo digo, hasta se vuelve uno loco, no entiendo cómo, ¿verdad? Entonces, tiene que ser a través de una nueva naturaleza que podamos meternos a esa profundidad y entenderlo. Fíjate, como tú decías, el submarino, la nueva naturaleza, entras y puedes divisar, dicen en México, divisar, alcanzar a ver todo lo que hay en la profundidad del océano. Qué maravilloso que podamos ver no solamente hasta donde nos llegue la rodilla o hasta aquí, sino hasta poder ver lo maravilloso que está en el océano, exactamente en el espíritu, hasta entender cada vez más todo lo que conlleva la vida del espíritu y la nueva naturaleza. Eso es maravilloso, de verdad que yo cuando tengo la oportunidad de compartir con mis hijos o así, o con amigos o personas, les digo, es que ahorita en este punto, yo creo que a ti también te pasa, yo no puedo decir, me paro, regreso, mejor hasta aquí, o sea, hay más y cada vez es más, ¿sabes? Es tan maravilloso y tan poderoso que digo, de verdad, cómo me gustaría, pero bueno, entiendo que no todas las personas tienen el mismo proceso, pero qué maravilloso, de verdad, pastor, es conocer y entender. Y hablar un idioma igual, ¿sabes? Cada quien tiene su nivel y vamos creciendo y avanzando, pero a mí me encanta platicar con personas como ustedes que estamos aquí los viernes, donde aprendo, donde compartimos, donde me nutro cada vez más y se me hace tan interesante que no quiero terminar. Y ahora me voy, o sea, tengo menos plática y no porque sea mala onda o mal, o sea, de, ay, no quiero hablar con nadie de otras personas, pero siento que tengo mucho plática cuando no estamos en este mismo canal. Entonces, es maravilloso conocer personas como ustedes que nos aportan tanto y que de verdad es tan rico platicar, eso es tan rico recibir y compartir y bueno, crecer juntos. De verdad que yo, esto que ahorita he aprendido a mis 40 y tantos años, todos los cambios, de verdad, ha sido los años más maravillosos de mi vida desde que empecé a entender esta verdad presente hasta ahorita. No me arrepiento y quiero más, pastor. Así que de verdad que te agradezco tantísimo que estés aquí con nosotros. Y mira que por ahí Lidia Montelongo nos saludó, Luceli nos saludó también, Rosa Ortiz, hola, ¿cómo está, Lunita hermosa? Está ahí conectada. Y pues bueno, no sé si tengas alguna otra cosa Sí, para cerrar a ver, tú dime. me quedaba de lo que te escuchaba, precisamente, fíjate si bien por ahí una escena medio drástica, fíjate que mira cosas en lo natural, ¿vio? Fíjate que la escritura dice que él hizo, cuando crea Dios todas las cosas, puntualmente hay algo que nosotros, por una percepción, digamos, por el espíritu de las cosas que se ven fueron hechas de las que no se veían, dice puntualmente. Entonces hay una atención, una observación que uno tiene que tener a las cosas, ¿sí? A las cosas que suceden, a las cosas naturales. Y nos quedaba, siguiendo el ejemplo de lo que venía hablando, cuando ocurrió algunos tsunamis, que lamentablemente, por eso decía algo medio drástico, que habían sucedido aquí en la Tierra, cómo, más allá de todo lo que el desastre que había producido, pero me quedaba en ello, cómo las aguas, ¿sí?, ingresaron obviamente esas tierras, y me recordaba allí que se habían encontrado, capaz que escuchaste, se encontraron y se computaron especies que nunca antes habían visto,
¿sí? Habían algunos, le llamaban así, pues me recordaban algunos documentales que había visto algunos monstruos marinos, algunas cuestiones de que tiene que ver con la flora y la fauna y la flora que hay en lo profundo del mar, que no estaban registradas, no estaban catalogadas. ¿Y dónde está? ¿Dónde apareció? No, lo que pasa es que siempre estuvieron en esas profundidades. Hay cosas que están en esas profundidades que nosotros no vemos todavía. Hay cosas que están en esas profundidades de aguas que nos estamos perdiendo, ¿sí? Que nos estamos perdiendo de ver, de conocer. Yo le decía a mi esposa Paola, decía, entonces hay cosas que nos estamos perdiendo. Hay una, usando el mismo ejemplo, hay una flora, hay una fauna, ¿sí? Que nos está perdiendo, y no estoy hablando de lo natural, ¿sí? Que nos estamos perdiendo por sumergirnos allí. Por eso Dios nos quiere llevar a esas profundidades. Me recordaba también en estos tiempos pasados, cuando estuvimos en épocas de todo lo que tiene que ver con el COVID, la cuarentena y todo lo que hemos vivenciado en el mundial. Y capaz también digo, escuchaste, porque acá fue muy fuerte, en lugares así como Italia, Francia, en lugares de Europa, acá también, cuando todos estuvimos en cuarentena, cómo cosas de la naturaleza se regeneraron, especies que pensaban que habían desaparecido volvieron a aparecer, las contaminaciones de las aguas, los peces y cosas que están a regenerarse. Empezó a ordenarse, o sea, volvió la Tierra a un orden, ¿sí? que era el orden que tenía que sostener. Esto sucedió cuando el hombre retrajo sus manos, ¿sí? Cuando el hombre retrajo de sus manos y su ser y conforme a su voluntad y a su pensamiento, y el hombre obviamente en su naturaleza humana afecta y va a afectar todo lo que está a su paso, pero cuando por cuarentena, obviamente obligado, retrajo más, hay algo que vuelve al otro. Nosotros humanamente retraemos nuestras manos, ¿sí? Sobre la creación de Dios, hay cosas que vuelven al orden de Dios. La naturaleza humana tiene que retraer sus manos de Dios para que la nueva naturaleza pueda formar lo que fue creado, voy a usar ese término, ¿sí? Formar lo que ya ha sido creado. Entonces yo creo que este entendimiento, y así como por algo creo que el nombre de tu programa Platicando, yo creo que Platicando es algo muy importante hacerlo en estos ámbitos. Y creo, valoro mucho estos ámbitos. Entiendo el acto convencional, es genial, pero estamos 2 horas, por lo menos nosotros acá 2 horas, el resto de las horas de la semana, si multiplicamos 7 por 24, el resultado, quitamos 2 horas, el resto la pasamos fuera. Entonces allí es la manifestación. Allí es la manifestación. Allí donde nuestras aguas tienen que ser profundas. Lo último que te cito, ¿te acordás también en el estanque de Bethesda? Ejemplos que me vienen por ahí escuchándote. En el estanque de Bethesda, de esa persona que llevaba 38 años a la orilla y en el estanque y no tenía nadie, y venía un ángel, dice que movía las aguas, y el primero que caía era sanado de cualquier afección que tenía. Y había uno que estaba hace 38 años, viene Jesús, y hace una pregunta rara para ellos de muchos, y dice, bueno, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres ser sano? Y alguien que lleva 38 años sin poder solucionar sus problemas, 38 años sin meterse a las aguas, el estanque de Bethesda, que lo podrían solucionar, lo que dirían, sí, dale, señor, ya hace 38 años vengo esperando cómo vas a hacer preguntas. Pero él dijo, no, estoy solo, fue la respuesta. No tengo a nadie que me empuje, no tengo a nadie que me ayude. O sea, este paralítico, más allá de estar tullido y paralítico físicamente, estaba paralizado en su alma, las piernas interiores, no tenía la tracción de alguien que lo pudiera llevar. Yo creo que nuestras vidas son esos estanques, creo que nuestras vidas son esas. Tiene que estar siempre en movimiento de entendimiento. Ese movimiento va a hacer que cualquiera que caiga sea nosotros, digamos así, que nos crucemos en la calle, en un bus, en el trabajo, va a ser sano de cualquier afección. Pero no va a ser porque lo llevamos al templo, al culto, sino va a ser porque cayeron en aguas, el mismo profeta, aguas salutíferas. ¿Sí? Aguas que producen salud, y yo creo que esa es la salud que tenemos que cobrar. Así que, bueno, agradecerte, Violeta, gracias
por este tiempo y poder compartir contigo también es genial, escucharte es genial, porque citabas la mente de Cristo y creemos que como esto es corporativo, la mente de Cristo no cabe en una persona, tenemos la mente de Cristo, es la referencia de la Escritura, sino cabe en un cuerpo, o sea, tienes una parte de Cristo, más nosotros aquí en Argentina otra parte, otros en otros países, Kenneth allá en España también, y todos corporativamente hacemos que la mente de Cristo sea una expresión real aquí en la tierra. Correcto, y sabes que a mí me gusta mucho porque algo que me ha gustado mucho pues de este cuerpo, de este entendimiento, es que no hay esa parte de yo sé más, yo sé menos, yo sé para acá. ¿Sabes? Es algo que a mí me encantó. Cuando empecé a escuchar, dije, men, esto es grande, o sea, de verdad, ¿qué es lo que causa que una persona, un hijo de Dios, un ministro competente no tenga, tenga competitividad? Que sea, o sea, compita con otros en quién saben más, en quién tiene más la congregación. O sea, es algo maravilloso, pastor. Creo que entendimos, creo que ya entendimos, y seguramente serán materias que las seguiremos rindiendo. Yo creo que ya vamos entendiendo que ya no se trata de ser competentes, sino competentes. ¿Sí? Ya no, si cada uno entendemos, si cada uno de nosotros entendemos la razón, porque fuimos escogidos por el Señor, fuimos llamados por Él para algo específico. Cuando yo entiendo eso, la verdadera razón de mi llamado, voy a usar ese término, ya no me peleo con el otro, ya no me afecta, ya no quiero competir con el otro, sino buscamos ser ministros competentes de un nuevo pacto. Esa es la jurisdicción en la cual nos movemos. Correcto, y ahí se cumple también el propósito eterno de Dios, que se manifieste Cristo en todas esas áreas de nuestra vida, ¿verdad? Aún en las ministeriales. Eso es maravilloso. Muchísimas gracias, pastor. Mira, aquí y Laila Ramírez está por aquí. Alejandro dice saludos desde Salta, Argentina. Saludos, Alejandro. Yo muy complacida de platicar contigo, pastor. Así como dice, platicando con la morena que está atrás, es platicar, es recibir, es estar atentos, es tener intención de crecer y de recibir de lo que Dios les ha dado a cada uno de ustedes. Y yo muy agradecida contigo y con Dios primeramente, porque pues tuvo a bien que este tiempo se diera para que nos pues conversar y que nos aportaras pues más todavía de Cristo. Muchísimas gracias, pastor. Gracias de verdad. Saludanos a tu esposa y pues igualmente a cada una de las personas que se conectaron aquí en este día. De verdad que gracias por estar ahí conectados, gracias por participar y le pido que lo comparta. Yo sé que mucha gente lo va a ver en diferido, pero síganlo compartiendo porque pues esto de verdad vale la pena compartir. Oiga, memes y todo eso, pues hágalo, compártelo en segundo término, porque eso sí somos buenos para compartir memes. Pero esto que es glorioso y que aporta mucho, ¿por qué no? Que no nos dé pena. Porque muchas veces, ay, que no sé qué, no, usted dele, usted comparta, porque esto de verdad va a impactar a un corazón, a una persona por ahí que de pronto Dios ya tiene que estos tiempos, compártalo y bueno, pues para eso estamos en este programa. Así que muchísimas gracias. Bonita noche, pastor. Que tenga un sueño reparador, de verdad. Y esperemos que pronto nos podamos ver. Seguro, seguro. Te agradezco mucho por este tiempo y bueno, seguramente nos estaremos viendo, no este año, el año que viene. Creo que sí. Me ha quedado un video en la plaza en Chihuahua donde estás cantando junto a los mariachis y después te los acerco. Ah, señor. Bueno, es que no tenía micrófono, pero sé que suelo comentar. Así que bueno, un abrazo grande y un gusto. Igualmente, pásenlo por ahí cuando tenga chancita. Bueno, pues muchísimas gracias, que pasen buenas noches. Nos vemos en el siguiente viernes aquí en Platicando con la Morena. Un abrazo y un señor reparador. Un besito para todos. Hasta luego, pues. Hasta luego. Chao, chao.